Listo, ahora sí, cuiden sus palabras, están siendo grabados todos. Bueno, entonces estábamos viendo en este pasaje, nos tocaba, pues, en la tarea, nos pedía que hiciéramos mucha atención a los tres hombres que visitaron a Abraham y Sara, ¿cierto? Entonces, hay un tema acá interesante. Y veamos el versículo 16. No, mentiras, el 16. No. El 22, perdón. ¿Qué dice ahí? Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma. ¿Qué Mientras más dice? Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Correcto. Entonces habían tres hombres, pero se apartaron los hombres y Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Eso insinúa que por lo menos uno se quedó y que los otros fueron referenciados como hombres, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa era una de las preguntas, ¿cierto? ¿Qué apariencia tenían? Y decía que nos fijáramos mucho cómo se describe a los tres hombres, ¿cierto? Entonces fíjense que venían juntos. De hecho, toda la visita la hicieron los tres, ¿cierto? Todo el pasaje de la visita estaban los tres. Se levantan y van para Sodoma y el Señor dijo, habló diciendo que le iba a ocultar a Abraham o no. Y luego, cuando arranca la intercesión, fíjense que ahí se apartaron los hombres, se fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. ¿Cierto? Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 19, perdón. Porfa, Luchi, regálame el versículo 1 nomás. Ya, estaba, no sé. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Muy bien, entonces, ¿quiénes llegaron? Ángeles, dos ángeles. Dos ángeles. Entonces fíjense que eran tres, estaba el Señor y estaban dos ángeles. ¿Cierto? Sí, correcto. ¿Quedamos claros de quiénes eran ellos? Sí, dos ángeles y el Señor. Listo, perfecto. Si es el Señor y estaba hecho, digamos, representado como un hombre, porque llegaron tres hombres a visitarlo, ¿quién podía ser? Jesús. Jesús es el único, ¿sí o no? Listo. ¿Alguna duda? Listo. Esa era fácil, ¿sí o no? Vale. Entonces, nos tocaba observarlos, ver cómo eran. Nos tocaba subrayar los lugares geográficos. Básicamente, en este pasaje que leyó Carolina, solo mencionan un lugar, ¿cierto? Dale, amor, ¿tienes una pregunta? Sí, una Aclaración. pregunta. ¿Esto es lo que llaman a veces teofanía o no? Sí. Una teofanía es una representación de Dios. Que tenía Una la duda. presentación de Dios, sí, correcto. Ok, vale, gracias. Ah, listo. Entonces, ¿cuál es el lugar que mencionan? Sodoma. Sodoma. Del resto es, cierto, lo que dice ahí es que estaba en el encinar de Mamre, ¿es que se llama eso? El encinar de Mamre, es el otro sitio que mencionan ahí. Entonces, bueno. Y ahí nos pidieron que subrayáramos cada referencia a la palabra destruir.
¿sí? En este pasaje, esa palabra aparece mucho, pero aparece ¿desde dónde? En la intercesión que Abraham hace, que no Desde el Ajá, destruya. versículo 23. correcto. ¿Y quién menciona la palabra destruir? Abraham. Y Abraham, ¿por qué se inventó que Dios iba a destruir Sodoma? A lo mejor porque conocía el pecado de Sodoma. Ay, Dios. No sería porque el Señor se lo divulgó, se lo dio a saber. Eso sería un supuesto. Fíjate que Sí, el Señor dice, ocultaré a Abraham. sí, pero fíjate que el Señor dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. ¿Sí? Te puedo hacer una Descender, pregunta. dale, Ahí cuando dice el clamor, ¿a Caro qué se Luján, refiere ¿puedes con el silenciar un clamor? poquito? Listo. ¿Qué significa clamor? No, sí, orar, pero ahí se refiere a qué, así, ellos oraban, había gente en Sodoma que oraba, no. Yo creo que no eran los de Sodoma. Mm, Yo creo que eran las víctimas de los Sodoma. vecinos, las víctimas, ya. ¿Sí? Porque Ok. cuando leamos más adelante el pasaje, vamos a analizar un poquito la forma de pensar de esa ciudad, que es una cosa interesante. Pero fijémonos que dice aquí dice que el Señor había identificado que el pecado era sumamente grave, ¿cierto? Em, si ustedes analizan, ¿cuándo fue la última vez que el pecado fue sumamente grave antes de Abraham? Cuando Noé. ¿Cuándo, Noé? ¿Y qué pasó? Los destruyeron a todos. El Señor destruyó toda la tierra. Y yo creo que Abraham partió del hecho de que sí hubo una gran destrucción causada por Dios, ¿cierto? Porque él al final y al cabo es un descendiente de Noé, ¿cierto? Y esas historias obviamente que sí se daban. Entonces yo lo que entiendo es que aquí Abraham supuso que si el Señor bajaba a juzgar, sería un juicio como el que sucedió antes, y el juicio vino con destrucción. Por eso Abraham asume que si el juicio viene, va a haber destrucción. Dale, amor, pregunta o aclara o... Y Abraham sí identificó al Señor como tal, como el Señor, diferente Sí, de los ángeles. pues él se quedó hablando con él, Mm, Ya, ok, gracias. ¿cierto? Él no le dijo, señor Ángel, dígale al Señor, no. Él de una vez habló con él, Sí, ¿cierto? o sea, lo identificó, ok. Ok. Bueno, ¿qué? Hay una pregunta, bueno, aquí están nos tocaba anotar esa referencia de la palabra destruir. Si ustedes miren, eso es un mundo de referencias. Ahí aparece por lo menos unas 10 veces en ese pasaje de la intercesión, ¿cierto? Y bueno, vamos a analizar, antes de entrar ahí, a analizar un poco la intercesión de Abraham. Vamos a mirar un temita que estaba, creo que era la siguiente pregunta. Bueno, nos tocaba mirar los personajes, ¿cierto? Yo no les había colocado, no, lo del mapa es más adelante. Mentira, soy yo el que está desubicado. Vamos a la pregunta 3. Entonces, Doralvita, ¿a cuáles atributos de Dios acudió Abraham en su oración? ¿Qué ves tú que dijo Abraham acerca de Dios mientras intercedía por Sodoma? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, esa es la tercera, La tercera. por intercesión de Abraham con los atributos. El Señor Dios revela a Abraham el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Escucha la intercesión de Abraham y decide destruir las ciudades por su maldad. Pero Abraham, ¿qué hizo? O sea, Abraham dijo, sí, vaya y destruye esa vaina, que esa gente es terrible. ¿Sí? ¿O qué fue lo que hizo Abraham?
Intercedió por ellos. intercedió, oró. Intercedió por ellos. ¿Y cómo oró? Porque si ustedes analizan, esto es una oración. Está él hablando con Dios. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios. Sí. Ahora, él presentó una petición, pero esas peticiones que él colocó acá, ¿sobre qué atributos de Dios se basan? Esta era la pregunta. ¿Sobre qué atributos de Dios o a cuáles atributos de Dios acudió Abraham en esta oración? Yo los tengo si quieres, si nadie más los tiene. Dice, Pues si quieren, yo le digo los que coloqué. Eso. Justo. yo ya los tengo. Hágale Yolandita para no desordenarnos. Sí, cuando Abraham ora por Sodoma, apela a varios aspectos del carácter de Dios, o sea, acudió a su justicia, acudió también a su misericordia, porque Abraham reconoce que Dios es el juez de toda la tierra, confía que Dios hará lo correcto, en misericordia, busca también como su paciencia, la Su paciencia. compasión. Ok, ¿dónde los También viste? también busca la gracia. A mí me gusta que eso lo digamos como dónde. A ver. Por ejemplo, a ver, empecemos. ¿Dónde dice que acude a su justicia? A su justicia. Génesis 18, 23 y 25. A ver. A ver. Abraham se acercó y dijo, ¿en Sí, verdad sí. destruirás al justo con el impío? ¿Junto con el impío? Ya fue una pregunta, ¿cierto? Lejos de ti, versículo 25, lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Cierto? Le Sí, está diciendo, sí. lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de Matar modo al que el justo justo con y el el- impío sean tratados de la misma manera. Ah. Sí, efectivamente, aquí está él acudiendo Por eso, ahí dice a la que él es el justicia. juez de la tierra. Correcto. Y que el juez de la tierra No hace hará justicia. justicia. Claro. El Señor le responde, si encuentro 50, ahí es donde empieza a decirle así. Ahí empieza la negociación, ¿sí o no? Sí. Pero él básicamente acudió a la justicia. Lo que tú dices, la paciencia, ¿dónde viste lo de la paciencia? La paciencia. 18. No, eso es muy En fácil. cuanto a la paciencia, está en cuanto a que él empezó a negociar con el Señor. Ajá, ¿y dónde lo ves? En el 27 se puede ver, Juancho, donde dice Abraham respondió, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor y soy polvo y ceniza. Y Ajá, entonces, cada que le pide por uno, el Señor le responde, ahí está apelando a su paciencia, a la paciencia de escucharlo. esa paciencia coincide con un lento para la ira, ¿cierto? Fíjese que él es lento para la ira y lo demuestra acá porque él le dice, y no se enoje mi Señor, no se enoje ahora mi Señor, ¿cierto? No se enoje ahora el Señor, lo dice en el Y no versículo, se enoje mi Señor. en el versículo Pero 30 y en el permítame seguir 32. hablando. Sí. En los versículos Dice el 30 y 30. 32, él aparece haciendo, acudiendo a que el Señor es lento para la ira, no se enoje mi Señor, ¿cierto? Y tú dijiste que él tenía gracia. ¿Dónde ves la gracia? La gracia está a un 10 de... Cuando él dice que el Señor terminó de hablar con Abraham y se fue allí, Abraham regresó a su carro. No. La gracia es muy sencilla de ver, en todas las peticiones está, porque él dice, es una ciudad que no era de 50 personas, pero si había 50 justos no la destruiría por los 50. Iba a tener gracia para los que merecían morir, porque habrían 50, porque habrían Gracias, 40, misericordia, sí. porque harían 30, porque habrían 10. ¿Sí? Entonces, ahí efectivamente Abraham está acudiendo a la gracia de que el Señor realmente tiene misericordia con la tierra porque aún hay justos, ¿cierto? Con esa ciudad porque aún hay justos, y de hecho con la tierra porque Sí. aún hay justos. ¿Sí? Entonces, fijémonos lo bonito que es esta oración cuando uno empieza a mirar cómo Abraham conoce del Señor, sabe que Él es justo,
sabe que a él se le puede hablar y que él es paciente, ¿sí? Y sabe que él tiene gracia para con las personas, ¿cierto? Y él ora en función de esto. Me parece una cosa lindísima. Este ejercicio me pareció un ejercicio muy bonito de hacer. ¿Alguien encontró algún otro atributo? Yo personalmente Sí, no encontré. la soberanía de Dios, porque Dios Ah, es sí, soberano en decidir si sí lo va a destruir o no los va o a no. destruir. Tienes toda la razón. Yo noto esa porque yo no la tenía. Listo. Muy interesante. Entonces ahora vamos a estudiar Doña Sodoma. Entonces ahí teníamos un chorro de versículos. Entonces, bueno, vamos a poner, eh, amor, yo no voy a poner a Carolina a leer que está como medio incómoda allá donde está. Pero entonces va. Amor, ayúdame con Génesis 10:19. Caro Rosso, ayúdame con Génesis 13 del 10 al 13. Luchis, ayúdame con Génesis 14 y los que están ahí, o sea, 14:2, 8, 10-12, 17 y 21-22. Hay una lectura que es muy larga, que es el capítulo que tenemos, no la vamos a leer, pero sí vamos a sacar lo que encontramos. Y vamos a leer Deuteronomio 29 a 23. Pero hay una cosa. Sí, va a tocar, si quieren yo leo el capítulo 19 y Eduardo Albita me ayuda con Deuteronomio 29-23. ¿Sí? Listo, listo. Y luego Olga Lucía me ayuda con el que sigue, Deuteronomio 32-32. Caro Rosso me ayuda con Isaías 3:9. Luchis me ayuda con Jeremías 23:14, que menos, y eso que no puso todas las citas de Sodoma. Hay más. Doralba me ayuda con Jeremías 50-40. Y ahí seguimos. Sigue Olga Lucía con Lamentaciones, Carolina Rosso con Ezequiel, luego sigue Luchis con Sofonías y Dora Albita con Mateo y arranca Olga Lucía con Judas y ahí terminamos. Y vuelvo y les digo, no está, Sodoma se menciona más veces todavía. Pero con esto nos vamos a hacer una idea. Entonces arrancamos, Amore, con Empiezo. Génesis 10:19, por favor. Génesis 10:19 dice, y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur, y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín cerca de Laza. Bueno, voy a hacer un intento de mostrar aquí un mapa, porque es bueno que miremos, no encontré todas las ciudades, pero encontré varias. Bueno, realmente dos, que nos da como relación. Entonces, estoy compartiendo acá, voy a ver si logramos aumentar acá el tamaño. Eso sí, las letras de estos son chiquiticas. Entonces, bueno, voy a intentar mostrar por lo menos lo que encontré en los mapas. Si yo miro en este mapa, por ejemplo, voy a achicarlo y nos vamos a acercar luego, ¿sí? Entonces vamos a checar el mapa un poquito. Listo. Entonces, dice que la tierra de Canaán iba desde Sidón, que es esta ciudad que está aquí arriba. ¿Sí la ven? Al lado de la rayita. Yo porque no lo veo. Ay, Dios mío, no está viendo. Sí, yo lo veo, pues, o sea, se ve el dibujo, lo que pasa es que está chiquito, pero sí se ve. Pero se amplía y se ve. Ay, claro, porque no lo ve. Ay, sí, no sé. Ay, sí, uno lo puede ampliar, qué chévere. Bueno, si ustedes ven en la parte de arriba del mapita, ahí está Sidón. Se ve el puntico negro, el primer puntico negro del mapa, hacia abajo por la costa del mar. Ahí está el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Entonces, ahí aparece Sidón. Y uno baja por ahí derechito por la costa, sigue bajando, hasta aquí a Gaza, que es el último puntico negro que está sobre la costa. ¿Sí? Ese es Gaza. Obviamente no se extiende hacia el mar, sino hacia la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Y dice que en dirección a Sodoma. O sea que hacia este lado era que se venía estirando la región.
Entonces, toda la región de Canaán es todo esto que ustedes ven por acá. Básicamente es todo el mapa. ¿Sí? Ahora, Canaán puramente está al este del Jordán, o sea, perdón, al occidente, al oeste del Jordán, o sea, a este lado. Esta zona ya es conocida como Arabia y de hecho esta parte de aquí abajo también se conocía como Arabia en esos tiempos. Entonces, bueno, esto es como una idea de cómo es lo que ellos decían, ¿cierto? Y que entonces Sodoma y Gomorra venían para este lado, ¿sí? Ahora, hay unos estudios que dicen que Sodoma y Gomorra deberían estar aquí. Juan, perdón, me muestras otra vez que ya lo pude ver. Sodoma estaría a la derecha de ese mapa, ¿cierto? Sí, Sodoma en principio debe estar, y todo esto es Canaán, que es la tierra que visitó A la derecha Abraham. de Gaza, sí. Sí. Entonces, y démonos cuenta que lo lógico es que, por ejemplo, cuando Abraham y Lot se separan, Lot escogió la tierra del otro lado del río y Abraham se quedó en Canaán. ¿Por qué? Porque él vio que esta tierra era más próspera, todo esto era más próspero. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver ahora en uno de los pasajes justamente. Entonces, hay varias teorías de dónde es la ubicación de Sodoma y Gomorra. Unos lo ubican acá, aquí está el Mar Muerto, el Mar Salado, ¿sí? Algunos lo ubican acá. Hay otras teorías que dicen que está en esta pestañita del Mar Salado, que era en esa pestañita del Mar Salado. ¿Por qué lo dicen? Porque la ciudad que sobrevivió se llama Zoar, y esa es esta de acá, que está así. Este mapa es el mejor, pero fue el que me quedó más borroso. Pero aunque ustedes créanme por fe, que este puntico negro que está aquí abajo es Zoar. Queda justo abajo del Mar Muerto. Sí, Soar es mucho más abajo. ¿Sí? Entonces, lo que dicen es que Sodoma y Gomorra, hay una teoría incluso que dice que quedó debajo del Mar Muerto. ¿Sí? Bueno, pero básicamente se le atribuye que es esta zona, quedaría, si este es el Mar Muerto, queda por esta zona. ¿Sí? Ya sea en la pestañita, un poco más acá, o dicen algunos que ahí justo quedó hundida por el Mar Muerto. Bueno, ustedes saben cuál es la depresión más baja de la Tierra. El Mar Muerto. El El Mar Mar Muerto, Muerto, sí. 400 metros debajo del nivel del mar. ¿Sí? Es un dato interesante. Bueno, listo. Entonces, eso era lo que quería yo compartir de la ubicación. Voy a dejar de compartir. Y entonces seguimos con la siguiente lectura que la tiene Caro Rosso. Dice así. eh, Ah, y bueno, hay alzó, una cosita, espérate un segundito, una aclaración. El pasaje que leyó Olga Lucía dice que los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿Sí? Entonces, y fíjense que aparece, y fue el territorio de los cananeos. O sea, démonos cuenta que esa tierra de Canaán viene de el nieto de Noé. ¿Sí? Listo, sigamos. Ahora sí, Caro Rojo, por favor, la lectura. y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como toda la tierra, como la tierra de Egipto en dirección al Zoar. Antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Hasta Ujú. dónde? ¿Sigo? Hasta el 13, hasta el 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Bueno, ¿qué concluimos ahí de esa tierra? Que era fértil. Ujú. Era muy fértil, tanto que le llamó más la atención a Lot que la misma tierra de Canaán.
O sea, Lot trató de tomar ventaja en esta decisión, ¿cierto? O sea, Según lo que sus ojos le daban. o sea, por lo que alcanzaban a ver sus ojos. Era atractiva a la vista. A la vista. Pero fíjense que el pero está mal. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Juan, yo quiero preguntarle hacerle una pregunta. Dale. Vea, es que yo siempre pues uno lee la palabra y dice Sodoma y Gomorra. ¿Eran dos ciudades o es una ciudad que llama así? Son dos ciudades y ya lo vamos a ver. ¿Y son juntas o cómo será? Pues porque Sodoma y Gomorra pues creo que son juntas. Eran cercanas. Ah, ya. De hecho, cada una tenía su rey. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces le damos Génesis 14, 2. Justo en este pasaje vamos a ver lo de los reyes. Génesis 14, bueno, Luchis, todo tu paquete. 2, listo. Bueno, Ujú. 2, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Brisa, rey de Gomorra, a Sinac, Ujú. rey de Adma, y a Sember, rey de Seboín, el rey de Bela, es decir, Zoar. Vamos Mira, a ahí ver. está, el rey de Zoar, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y otro par. Fíjense que esas tres son ciudades, ¿sí? Y cada uno tenía su rey. Pero Luche dijo de 4. No, es que esa guerra esa se llama la guerra de los 5 reyes, que realmente fue una guerra de 9 reyes, fueron 5 reyes contra 4 reyes. Bueno, sigamos leyendo, Luchis, El por favor. 8. Ahí se aclara, sí, por favor. Salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Alma y el rey de Seboín y el de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Vamos al 10. Y el Sí. valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron allí. Los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones se fueron. Tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Ujú. Vamos para el 17. 17. Y a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer Ujú. y los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Ujú. El 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Sigo? Y está No terminado. tomaré No, hasta el de 22. él. Sí, Sí, para hasta que no el digan 22, que. pero Ujú. listo. Ya. Listo. Vale, entonces démonos cuenta que efectivamente eran ciudades. Sodoma, Gomorra y Zoar eran aliadas, eran cercanas, ¿cierto? Y, y aquí se muestra que efectivamente eran independientes, ¿cierto? Bueno, listo. Nos vamos al siguiente pasaje, Génesis 18 y 19. Voy a leer yo el capítulo 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. Aún no se habían acostado. Bueno, ese tema del pan sin levadura es interesante, es una nota al margen, después lo miramos. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad
los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí, y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos peor a ti que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la entrada de la casa les hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos y salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los había llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora, he aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿No es pequeña? Para salvar mi vida. Y él le respondió, he aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia la tierra del valle y miró, y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Y subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab, que es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, ella dio a luz, ay caramba, a un hijo, y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de todos los amonitas hasta hoy.
Bueno, ese es este pasaje. ¿Qué aprendemos de este capítulo acerca de Sodoma? ¿Qué notaron ustedes en este pasaje tan largo acerca de Sodoma? Nada. No, hay destrucción al pecado. Una Ujú. ciudad malvada, corrupta. Era malo, ¿sí o no? Ahorita vamos a Súper malo. analizar en la pregunta Ahí 5 de fue esta donde maldad. hubo intercesión, por esa ciudad malvada. Abraham había intercedido por esa ciudad malvada. Y de ahí realmente se salvó solamente Lot, la esposa, bueno, la esposa se quedó en La el, esposa no. la, Ujú. Lot y las dos Las dos hijas. hijas. Y las dos hijas. Todo lo que se... Correcto. ¿Y cuántas Y, personas y- habían y ahí? No ustedes, sabemos. Con la ustedes sí embarraron. notaron un detallito. ¿Cuál de todos? El versículo 21. Y él le respondió, he aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. O Soar, sea, o sea que adivinen qué otra ciudad también hubiera podido ser destruida. Soar. ¿Mm? Por eso Soar, ¿no? Sí, Zoar hubiera podido ser destruida. ¿Por qué creen que Lot decidió ir a vivir al monte? Porque también era Porque mala, por también, eso le Porque dio era una temor. ciudad mala, claro. Dijo, Ajá. aquí esto está igual que al otro lado. De un Se momento a fue para otro una baja el cueva. Señor y acaba con esta ciudad también, ¿no? estaba Entonces, rodeado de maldad por todos lados. exactamente. Y eran los reyes que eran los socios en la guerra, si ustedes recuerdan. Listo. Con esas dos noticias, aunque más adelante revisamos. Allá la mascota de Luchista que se participa. No, no Bueno, es la de Luchi, es la de Rosita que siempre le la de golpearon la Rosita. puerta. Porque le La de golpearon la Rosita. puerta, entonces se acorota. Bueno, nos vamos con Deuteronomio 29, 23. qué? ¿Ese lo tiene quién? Yo tengo ese. Dora Albita, ayúdanos, por favor. Dice, pero voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dale. Dice, toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre, donde nada podrá plantarse, nada germinará, y ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Adma, y Cebollín. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? Porque derramó con tanto ardor su furia sobre ella, y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Ujú. Muchas gracias. Entonces, ¿aquí qué encontramos? ¿Qué aprendimos? Que ahí hay una tierra bajo maldición. Dice que siempre la va a destruir. O La sea, que ira de fíjense, Dios destruye la maldad. fíjense que él dice, la tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea que Sodoma y Gomorra fue destruida y la tierra alrededor no podía ser sembrada. ¿Sí? Y fíjense que dice, algo dice acá, azufre y sal, ¿cierto? Bueno, Sí. acá hay voy a compartirles a ustedes una imagen de lo que considera que es esa ciudad. Esto es una persona que se supone fue al sitio donde creen que es Sodoma y Gomorra, donde eran las ciudades. Voy a compartir de nuevo la pantalla de un video corto.
pero no lo vamos a pasar, solo a pasar algunas imágenes. Eh, a ver, vamos a ver. Esta persona hizo una exploración allá por la región que se entiende que fue la de Sodoma y Gomorra. Pero fíjense, esta es la zona, ¿ustedes cómo la ven? Esta es la zona. Y la alcanzan a ver. Medio desértica, parece ser que yo. Es de ser Sí, una tierra árida. árida. Las piedras están cristalizadas, se supone que por la alta temperatura. ¿Sí? Mira, aquí está atrás el Mar Muerto. ¿Sí? Y todo alrededor está reseco, Estéril. estéril. ¿Sí? Entonces, si uno mira, estaría el cumplimiento de la palabra de Dios. Fíjense lo que tienen esa tierra, que es lo que tiene. ¿Sí? Entonces, es interesante el estado de la tierra donde se supone que estaban. Y diría, pues, lo que aparece acá en el pasaje. Carolina, cuéntanos. Juan, entonces sería más o menos ahí donde Israel quiere volver a construir esa ciudad. Yo la verdad no sé si esa ciudad la quieran volver a construir, eso sí no lo sé. Espero que no. Se supone que no debe pasar. Pues eso es lo que tanto se ha escuchado en los últimos días en las noticias sobre Israel. Bueno, vamos a ver. Terrible. Sería terrible. Bueno, vamos al siguiente pasaje. Es el mío, creo, Deuteronomio 32, ¿cierto? Ujú. Dice, su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Ok. Ujú. Ahí está, él está hablando, es muy triste, ¿no? Pero él habla de el Señor está hablando del pueblo que no es pueblo. Él está en este pasaje de Deuteronomio hablando de las personas que no se conservan bajo su pacto, que están en el pueblo, no se conservan bajo su pacto. Y él dice, todos los que están así, subidos, o sea, en vez de tomar del vino del Señor, toman la vid de Gomorra y de Somorra y de Sodoma. Esa es la comparación que está haciendo aquí el Señor. O sea, que son uvas ponzoñosas, ¿cierto? O Es sea, como así que será. el pecado produce como fruto amargo, Ajá, como así fruto de será, muerte. correcto, así será su pecado, que las uvas son venenosas, ponzoñosas. Listo. Nos vamos con el siguiente pasaje, creo que lo tiene Caro Rosso, creo que es Isaías 3:9. 3:9. Su propio Dale. esclavo lo causa y como los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado. Ni siquiera lo No dicen. no lo disimulan. Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí, ¿cierto? Sí, Aquí el Señor está igual hablando de las personas que son impías, ¿sí? Hay un tema acá interesante. Qué es lo que tiene Sodoma ahí que de pronto es bueno ver? ¿Cómo así que tiene? ¿En qué sentido? Leamos el pasaje, porque como Sodoma, ¿qué pasa? a destruir. Pues, bien, dices, No, lee el Se le- pedacito, léelo, no hay que sacarle nada más, leerlo. Porque como Sodoma, se jacta de su propio se pecado. jacta de su pecado, Pero se no lo sentían esconde. orgullosos del pecado. Ahí está. ¿Sí? Es súper importante esa marca. O sea, miremos cómo era Sodoma, que se jactaba de su pecado. ¿Listo? Jeremías 23:14, esa le toca a Luchis. Dice, y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio, viven en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra.
Ese pasaje de Jeremías 23 habla de los falsos profetas, los falsos que les decían a todos, todo bien, el Señor no nos va a castigar y andaban en todo el pecado de la idolatría y demás, pero tranquilos que eso no va a pasar nada, esos son los profetas que el Señor está aquí marcando, ¿sí? ¿Y cómo es? Cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, ¿cierto? Ejemplo de maldad total, Correcto. Fíjate que la referencia que hace acá es que eran como Sodoma como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. como Gomorra. Habla de la ciudad de Jerusalén. Y ¿Sí? Jerusalén. Terrible. Jeremías 50:40, esa es de Doralvita. Dice, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y sus ciudades vecinas. Allí nadie volverá a vivir, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Es la profecía contra Babilonia, contra la tierra de Babilonia, que el Señor el Señor había dicho que él iba a utilizar a Babilonia para castigar a Israel, pero que también a su vez Babilonia por su maldad iba a ser castigada, ¿cierto? Esto está en la profecía que se hace contra Babilonia. Y bueno, de hecho, si ustedes ven ahí, Irak e Irán tienen mucho desierto. Bueno, Lamentaciones 4:6, eso le La- toca a mí a Lucía More, dale. dice, la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, donde en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Mi pueblo es Jerusalén, ¿cierto? ¿O Sí, no? Ujú. bueno, es interesante. Dice acá, se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. No sé si ustedes han notado, pero Sodoma es el ejemplo de la perversión, ¿cierto? Y aquí, ¿con qué se está comparando Sodoma? ¿Quién es como Sodoma? Jerusalén. Babilonia. No, Jerusalén. Babilonia, sí, ya lo fue en el pasaje anterior. Eso iba a ser Pero su en este de castigo. Pero Lamentaciones no es Jerusalén. en este está hablando del pueblo de Israel. De hecho, está hablando de Jerusalén y Judá, porque ya Ajá. Israel, cuando Jeremías escribe Lamentaciones, ya habían desaparecido las tribus del norte. Ya Siria había tomado el control de la parte norte y había expropiado a toda la gente de ahí. Eso era una mezcolanza. Ujú. ¿Sí? Bueno, terrible, pero fijémonos que el pecado de Israel poco a poco lo viene comparando con Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, 46, 55. Caro Rosso, por favor. Estás en modo, por si acaso, amor. Ya, bueno. Entonces, ¿leo yo? Bueno. Pero no, ya, Sí, pero da señales del de vida, mija, porque yo ni colgó. 21. Dale. Ah, espera. Si quieres, te ayudo. Dice, Bueno, dale. tú eres igual que tu madre, que desapareció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas, que desaparecieron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita y su padre amorreo. ¿Si es así o es ¿Estás en Ezequiel 16, 46 al 55? 40? Sí, entonces no. Listo, no, sí tienes razón. Lo que pasa es que yo tomé 2 versículos más arriba. Léelo desde el 44. Qué pena contigo. Es bueno leerlo. Qué pena. Dice, los que acostumbraban sitiar refranes dirán esto de ti, de tal palo, tal astilla. Tú eres igual a tu madre que desapareció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas que desaparecieron a sus maridos y sus hijos. La madre de ustedes era hitita y su padre amorreo. Tu hermana mayor era Samaria, ubicada al norte de ti con sus aldeas. Tu hermana menor era Sodoma, ubicada al sur de ti, con sus aldeas.
No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas abominables. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellos. Yo, el Señor y Dios, tan cierto como que yo vivo, declaro que ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en presencia se entregaron a las abominaciones. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Te entregaste más a prácticas abominables que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Ahora ahora tú carga con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas permanecer más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. Pero yo restauraré tu fortuna, la fortuna de Sodoma y de Samaria, con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así como cargarás con tus desgracias, te avergonzarás de todo lo que hiciste, y le servirás de consuelo. Tus hermanas Sodoma y Gomorra, con sus respectivas hijas, volverán a ser como antes, y tú y tus hijas regresarán al estado anterior. Bueno, ahí la comparación es bien complicada. Ahí él está diciendo que Jerusalén, o sea, que la infidelidad de Jerusalén es menor que la de Samaria al inicio, pero mayor que la de la de Gomorra, la de Sodoma. Por eso es que dice que la hermana mayor es Samaria y la menor Sodoma. ¿Sí? Así está calificando el Señor los niveles de maldad, pero que después se volvió aún peor que sus hermanas. ¿Sí? Y fijémonos que aquí dice que cuál fue la maldad de Sodoma, tu hermana, en el versículo 49 y 50. ¿Sí? Es interesante que acá se revela la maldad de Sodoma. Dice mi versión, la versión que yo estoy trabajando, que es la Biblia de las Américas. He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Bueno, terrible, pero sigue siendo interesante entender qué significa Sodoma. Bueno, sigamos ahora con Sofonías 2:9. Esa creo que es Luchis quien tiene ese pedazo. Caracol. Sofonías 2:9 dice: Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal, desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, los sobrevivientes de mi nación heredarán la tierra. Bueno, aquí eso es muy interesante, eso que está ahí. Quiero que por favor, voy a compartir pantalla de nuevo. Bueno, ¿dónde vivían las hijas de Lot? En la cueva, ¿no era? No era en Soar. Pero después se fueron para la cueva. Pero vivían en Sodoma y Gomorra, ¿no? Ah, inicialmente, sí. Claro. Por eso sí vivían con él. Mira, Sodoma y Gomorra quedaban por acá. Y miren cómo quedaron distribuidos los amonitas y los moabitas. Mira, interesante, ¿no? Porque se supone Que son los descendientes de los hijos de que ella, estaban ¿cierto? los hijos de ellas.
Exactamente. Sí. Aquí cuando el Señor está hablando de esta profecía, es una profecía contra las naciones vecinas de Israel. Estas son naciones vecinas de Israel. ¿Sí? Y está hablando de la profecía contra ellos. Pues va a decir que van a ser como Sodoma y Gomorra esas dos. Interesante. Bueno, ahí esa es cultura general, como dice el cuento, pero es bueno tenerlo presente. Bueno, nos vamos a, ¿cuál es el siguiente pasaje? Ahí ya me atrasé, porque me pasé, ¿dónde está? Sofonías, ¿era el cuento? Sí. Mateo, Mateo Mateo le 11, toca a Doralvita. sí. Mateo 11, 23, 24. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Jodidos. Mira, Capernaum fue una ciudad donde el Señor hizo varios milagros, pero nadie Creyó. creyó. Sí, por eso el Señor habla este pasaje. ¿Sí? Ujú. Y fíjate, y vuelve y juega, hace la comparación con Sodoma y cuando uno piensa en Sodoma, uno piensa en pecado y destrucción. Esas son las dos palabras que uno tiene en su cabeza, ¿cierto? Ujú. Esa es la referencia que el Señor Jesucristo está haciendo para Capernaum. Bueno, y nos vamos por último, no, por último, sí, por último, Sí, por último, Judas. Judas 1:7. 1:7 dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. O sea, Ahí está. Entonces, démonos cuenta que esa historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia. El Señor Jesús la utiliza como advertencia. El Señor en el Antiguo Testamento, con todos los pasajes que leímos, básicamente Él estaba utilizando eso como un ejemplo de advertencia, ¿sí? De cómo es el juicio de Dios, ¿sí? Entonces, ya vimos, esta ciudad era malvada en gran manera. Entonces nos hacen la pregunta, en la pregunta número 5 dice, lee el texto de Génesis 18 al 19. ¿Cuál fue el pecado sumamente grave de Sodoma, agravado en extremo? Ya nosotros vimos varias pistas. Si yo leo todos los pasajes que hemos leído y vuelvo a leer el pasaje, voy a encontrar muchas cosas que a primera vista no llamaban la atención y ahora sí llamarían la atención. Eso espero. ¿Ustedes qué encontraron, por favor? Yo encontré que el pecado Inmoralidad definitivamente sexual. más grave es la Bueno, inmoralidad no sexual. ibas a ir en orden para no desordenarnos. hagamos, ¿No? como todas Hágale. tienen notas, entonces vámonos en orden. Luchis, arranca, no, ¿quién? Sí. No, Caro Rosso, que era la que seguía. Da tú una observación y cada uno va dando una observación y ahí vamos avanzando. Una primera observación, Caro. Bueno, combinación de corrupción y moralidad extrema. Inmoralidad extrema, listo. ¿Qué encontró Luchis? Inmoralidad sexual y me llevó como al pasaje de cuando cuando los ángeles, ¿cuándo qué? Porque quisieron violentar los invitados de Lot. Ujú. Eso, vamos. Esa palabra conocer la palabra se usa mucho en intimidad sexual. Queremos conocerlos. ¿Sí? Listo. Qué más vio Rosita, por ejemplo? ¿Qué viste? O Doralba, ¿qué vieron? No sé, Rosita, si tiene algo más que ver ahí. Nada. Estás en modo Rosita. Doralvita, mientras tanto, ¿qué viste tú? Vi un pecado extremo. Bueno, Había de todo.
vamos a hacer la siguiente. Dale, Rosita, ¿qué más viste Sí, tú? yo vi ahí mucha maldad. Ujú. Ahí quería, era el pecado es como hombres con hombres, Ok. según lo que, pues, Muchos de nosotros nos Amor, fijamos, dale, también había soberbia y desprecio por Dios. Ellos pecaban descaradamente y se sentían hasta orgullosos de eso. exactamente. Fíjense que los pasajes ya nos habían revelado cosas. Cuando uno vuelve a leer este pasaje, vamos a mirar una cosita. A ver, arranquemos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró dice, rostro en tierra. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Y él les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Ojo, ¿qué reconoció Lot de estas personas? ah, Que eran sagradas, que que eran venían de buenos, Dios. que venían de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde vieron ustedes que él reconoció que venían de parte de Dios? Dos pistas. Dos, Cuando do- Eran diferentes a los demás. a ver, una pregunta. ¿Era normal que una persona se postrara en tierra cuando saludaba a alguien? No, No. No, no, No. no era normal. Esa es la primera pista. Y la segunda, coció pan sin levadura. ¿Qué significa quitarle la levadura al pan? que no se corrompe. Que no se corrompe, que no tiene pecado. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Él no les preparó un pan cualquiera, les preparó un pan sin Sin levadura. levadura. Mira, ¿Sí? Entonces, ahí estas dos pistas están de que él reconocía que eran hombres santos. ¿Sí? Tan santos que él estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas, cosa que me parece terrible. Pero bueno, eso irá en otro tema. Bueno, más allá de esto, démonos cuenta de una cosa. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, ¿cuántos? Dice ahí algunos hombres de Sodoma. O dice 2 hombres de Sodoma. O 10 hombres de Sodoma. muchos, eran lo- varios. Los hombres de Todos. Sodoma. Todos los hombres sería. Y los malos eran los viejos. pues lo que pasa es que no dice cuántos, ahí No dice dice, pues, cuántos, pero dice imagínate los todos. hombres de la ciudad. Pues O sea, era, hace era la todos. ciudad más pequeña. Los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa. Solo los jóvenes. ¿Sí? No, 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 no. ¿Qué dice Todos, ahí? Todos, no. ¿Qué dice? todos. Tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, dice en el versículo 4. ¿Estamos bien? Cuando uno lee Ujú. este pasaje la primera vez, uno se lo pasa de fajo. Pero cuando lo volvemos a leer, empezamos a encontrar que era una ciudad en la cual todos estaban de acuerdo con una cosa. ¿Sí? Y esa cosa no era buena. Ujú. La maldad. ¿Sí se dan Y, cuenta? y en particular allí, pues el pecado sexual, que era lo que ellos querían estar con los ángeles. Pero ahora ese pecado sexual con hombres que vienen de visita tenía una gran cantidad de consecuencias. Era un tema de sometimiento, de humillación, era un tema de abuso, ¿cierto? Sucedían todas las cosas. Ellos se creían mucho más que los demás. Por eso era que creían que podían hacer lo que les daba la gana con quien quiera que llegara. ¿Sí? Entonces, bueno, fijémonos que ahí, cuando dice todo el pueblo sin excepción, están hablando de que hay como un acuerdo entre todos de que eso es válido y que hagámosle, ¿cierto? Bueno, terrible. Sigamos. Entonces, Lot, ¿qué hizo? Salió y trató de interceder, les dijo, mire, les doy hasta a mis hijas, pero no van a hacer este mal, ¿cierto? ¿Y ellos cómo contestaron? Pues Que de querían, manera agresiva, incluso iban a agredir a Versículo, los. versículo 9. Hazte a un lado. Y dijeron además, ¿quién? Lot. Vino Ujú. como extranjero y ya está actuando como juez. O sea, usted viene aquí a juzgarnos a nosotros. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot. ¿Sí? Entonces démonos cuenta
que el pueblo estaba completamente de acuerdo y que si alguien los quería juzgar y confrontarlos con su maldad, ¿qué iba a pasar con ellos? Con ese alguien, pues que ellos Les lo iba a ir iban peor. a Ujú, tratar peor. Menos mal aquí no pasa eso, ¿cierto? ujú. En Colombia no pasa eso, en el mundo eso no pasa. Listo. Entonces, démonos cuenta que es una ciudad que completamente todo el pueblo sin excepción está de acuerdo con las prácticas y si alguien se opone, le va peor. ¿Sí? Entonces, es para que nos demos cuenta. Entonces, eh, es muy importante entender, porque resulta que si uno mira la sociedad de hoy, no estamos tan lejos. De hecho, estamos bastante cerca de estos niveles de corrupción. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a continuar. Hay que leer, bueno, nos tocaba sacar, bueno, hay varios elementos. Fíjense que el pecado era practicado por toda la sociedad, ¿cierto? Se sentían orgullosos de lo que hacían porque lo decían abiertamente, ¿sí? Eh, Lot sabía que eso iba a pasar, ¿cierto? Por eso es que él trata de intervenir, ¿sí? Y era una sociedad orgullosa inclusive de su maldad, ¿listo? Bueno, ahí nos tocaba hacer una comparación con Génesis 11 del 6 al 9. ¿Alguien recuerda alguien leyó ese pasaje? ¿Recuerdan qué pasó? Bueno, entonces preguntemos directo. Amor, ¿qué pasó en Génesis 11 del 6 al 9? Estás en mudo, creo yo. No, me toca leerlo porque no tengo eso aquí en mi cuaderno. Yo no sé si fue que me salté esa pregunta como cosa rara. Bueno, entonces ahí sucedió que el Señor, ¿qué pasó? Los hombres se pusieron de acuerdo para hacerse un nombre, ¿sí? Ustedes Los, recuerdan, los hombres se pusieron de acuerdo para qué. para hacerse un nombre y empezaron a construir la Torre de Babel, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Pero fíjense, los hombres se pusieron de acuerdo para hacerse un nombre, ¿sí? ¿Y dónde está esa pregunta? Esa pregunta la teníamos Esa en pregunta no la en la tenemos. tarea. Esa pregunta no estaba en la tarea. No la tenemos. A ver, pregunta 6. ¿Será que yo soy tan orejón que la quité? No puede ser. Dice, lee de nuevo el pasaje y anota lo que aprendes del Señor. Lee Génesis 18, 20, el 21. Ay, sí, Génesis 11, 6 al 9. Entonces no fui yo. Yo, No porque fui no yo. lo Del hice. 27 al 31. No, pero si estaba Génesis 6 del 11 al 9, yo no hice Había que leer eso. ambos, había que leer ambos. Ay, no, yo solo leí no. Bueno, de todas maneras voy a explicarlo y vamos a seguir, o si no vamos a acabar a las 11 de la noche. No, sí, es que Recuerda el está padre muy de Abraham, despacioso hoy y hay Nahor y cosas importantes que se han saltado también. No me he Bueno. saltado cosas importantes, creo yo. Mm. Precisamente vamos despacito. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Entonces, ¿cuándo se involucra a Dios en los asuntos del hombre? Fíjense que en los dos casos que leemos, el hombre está de acuerdo, pero el hombre desafortunadamente se pone de acuerdo para la maldad. En el primer caso, se pone de acuerdo para hacerse un nombre por encima del que está sobre todo nombre. Por eso es que buscan construir la famosa Torre de Babel. ¿Sí? Y segundo, aquí los hombres están de acuerdo en el pecado. Es que Y el que no esta está de acuerdo lo pregunta alinea. sí está, Juan Carlos, está, ¿cuándo se involucra a Dios en el asunto de los hombres? Y la A que lee Génesis 18, 20 al 21 y Génesis 11, Y 6 al Génesis 9. 11, 6 al 9. De ahí sacábamos la pregunta de cuándo se involucra a Dios en los asuntos del hombre, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, eso sí lo tengo. En ambos casos es cuando el hombre se pone de acuerdo, porque cuando el hombre se pone de acuerdo con los demás es para pecar desafortunadamente. Listo. Ahora vamos a tratar el tema de la homosexualidad, que es el pecado que es como más notorio y más recordamos. Entonces, rápidamente, por favor, solo vamos a decir lo que aprendimos del pasaje, porque si no, nos vamos a demorar muchísimo. O sea, no opinión personal, sino lo que dice el pasaje, ¿cierto? No, acuérdense que aquí nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros leemos la palabra y
lo que dice la palabra es lo que nosotros tomamos nota. Ok, No lo que yo opino de lo que dice, sino lo que dice. perfecto. Listo. Entonces, en Caro Rosso, Levítico 18, 22, dice ahí que, ¿qué conclusión o qué es lo que tú encontraste en el Que el texto? texto prohíbe las relaciones sexuales entre hombres y las considera abominación. Abominación, listo. Abominables. Exacto. Levítico 20 del día del 16. Ay, Bueno, amor, ¿puedo decir un momentico? Abominación que viene del hebreo teobat, que significa algo detestable para Dios. Gracias, amor. Esa es una buena nota. Después me bajas cómo se escribe. Ujú. Eh, Levítico 20, 10 al 16, particularmente el versículo 13. ¿A quién le toca? Esa es Luchis. Luchis ha quedado muda. Desde que no se haya dormido. No creo, espero que no. no, quería pagar. Dice, el castigo es muerte y el adulterio ejecución, encontré yo allí. Pues en resumen. Sí, esa abominación tenía por castigo la muerte. En Jueces 19, 26 hasta el 27, si ustedes lo miran, eso lo voy a tomar yo, porque si lo explicamos es muy largo. Si ustedes lo miran, el pecado de Sodoma se repite en Israel. Igualito, es igualito. Si ustedes se dan cuenta, querían tomar al levita que estaba de visita y no tomaron fue a la mujer y casi la matan, pero era lo Ay, mismo. ¿eso fue la que descuartizó a la esposa, a la mujer? Sí, Ay, es una qué escena, peor pasaje de la Biblia. ese pasaje es muy duro, muy difícil, pero lo más complicado de todo es que si yo leo el pasaje de Sodoma con ese pasaje, es muy parecido, supremamente parecido. Listo. Romanos 1, 18 al 32. Doralvita, ¿tú qué encontraste en ese pasaje? ¿Qué dirías tú de lo que dice el texto? Es que ahí habla sobre la ira de Dios, Sí, la ira de Dios y por la injusticia. sí. Y él habla que los hombres se desenfrenaron unos contra otros, ¿cierto? Amor, y ahí también en ese pasaje dice que es que eso es contra naturaleza, son hechos vergonzosos y es como si se hubieran extraviado. Exactamente. ¿Y por qué se extraviaron? ¿Porque Dios qué? Cambiaron la naturaleza Ujú. Sí, pero fue de porque Dios. Dios entregó a la humanidad a la lujuria de su corazón. Sí, como Entonces, a ¿qué su, pasó? es lo que dice su concupiscencia, ¿cierto? Exacto. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se muestra la ira de Dios? Porque Dios deja de atajar el pecado y deja que el pecado se lleve todo con todas sus consecuencias. ¿Sí? Entonces, ahí es el reflejo de la ira de Dios, porque el hombre por naturaleza se destruye. Nosotros sin Dios nos destruimos, atentamos contra nosotros mismos, terminamos así. Entonces, ¿qué pasa? El Señor en su ira, ¿qué es lo que hace? Ah, listo, ¿quieres perderte? Te voy a dejar que te pierdas. Y permite en su ira que el hombre sea entregado a su propia lujuria, a la lujuria de su corazón. Y ahí muestra las señales de cómo se expresa la lujuria del corazón del hombre en este pasaje del 18 al 32. Listo. Amor, 1 Corintios 6 del 9 al 11. Habla de que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Bien. Pero también tiene el versículo 11 es la respuesta a lo que para más adelante. Ujú. Bueno, Gálatas, Caro Rosso, Gálatas 5, 19 al 21. Se hace la enumeración de la lista de los pecados, o sea, de los pecados sexuales, la idolatría, los conflictos, las Sí. sociales, ¿Y todos qué esos dice? pecados. No heredarán el reino de los cielos. Exactamente.
Los que practican esas Gracias, cosas, no, Amor, gracias, Rosita. vale la pena aclarar que ahí no está la homosexualidad como tal, literal, pero está la palabra fornicación, que es el mismo porneia, y eso significa toda inmoralidad sexual fuera del Toda diseño de inmoralidad Dios. sexual. Ujú, correcto. Y finalmente, Luchis, Apocalipsis 21, 6 al 8. Él es el principio y el fin, pero todo el que hace estas prácticas abominables a él, tendrán muerte segura en el infierno. A muerte segunda. La La muerte segunda segunda es el lago de fuego. ¿Sí? Algún día, si Dios lo permite, vamos a estudiar algo de Apocalipsis y vamos a entender qué es lo que es la muerte primera, la muerte segunda y todo el tema. Pero la muerte segunda es la que viene posterior al juicio. Bueno, entonces, pues, ¿qué aprendimos de este tema? Pues que la homosexualidad es un pecado. Ahí sí no hay nada que hacer. Yo creo que eso todos los pasajes lo hablan. Ahora, ¿un homosexual practicante puede ser un hijo de Dios genuino, según los textos que vimos? Doralvita, ¿un practicante de la homosexualidad es un hijo de Dios o puede ser un hijo de Dios genuino? No, no es un hijo de Dios, No, porque el Señor lo dice en su palabra. correcto. ¿Pudo alguien nacer Amor, de esta ay, forma? perdón, no corras tanto. Es que aquí sí corriste mucho y yo a veces hay demasiada duda y demasiada cuando le preguntan a uno alguna cosa, o incluso voy a ser aquí un poco vulnerable yo, cuando uno tiene familiares que tienen problemas de homosexualidad, yo tengo un primo. Entonces es bueno de pronto conocer algunos versículos que nos ayuden primero a entenderlos y a cuál es la posición que debemos tener nosotros con ellos. Y segundo, si hay la oportunidad, en el caso mío yo tuve la oportunidad de hablar con mi primo, a explicarle y a mostrarle en la palabra, no como juicio ni como dar bibliazos, pero sí explicarles que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, si quieres te leo, o por lo menos en este caso, en cada pregunta yo tengo un versículo que tú, porque ya te ibas a saltar para la siguiente pregunta. Dice, ¿un homosexual practicante puede ser hijo de Dios? ¿Y si quieres te puedo dar el versículo? Vale. Mira, dice, no, porque un homosexual practicante, eso significa que el hecho de ser practicante significa que quiere vivir en ese pecado sin arrepentimiento. En 1 Juan 3, 6 y del 9 al 10 habla sobre eso, de que la Biblia enseña que si es practicante no puede ser hijo de Dios. Ujú, Eso es en una, sigue preguntando y yo te doy después los versículos. vale. ¿Pudo alguien nacer de esta forma? ¿Por qué sí o Ay, por qué no? mentira, sí tenía un par antes. Mira, el que practica el pecado no hereda el reino, porque aquí Ujú, lo hablamos, que el que practica el pecado no, también está en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Los hijos de Dios no practican el pecado. Acuérdense que lo hemos hablado varias veces, e incluso desde prédicas en la iglesia, que nosotros no somos practicantes del pecado, somos, pues ocasionalmente pecamos. Entonces los hijos de Dios no practican el pecado. Como ahí decía que practicante, eso está en 1 Juan 3:9. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba aquí en Sodoma y Gomorra, que ellos estaban incluso orgullosos y ya refiriéndonos de pronto a la actualidad a nosotros, las personas que defienden como un estilo de vida la homosexualidad, en cierta manera están orgullosos de ellos y eso no está bien. la sociedad está de acuerdo. Exactamente, O sea que como los hombres de Sodoma y Gomorra estaban de acuerdo. de acuerdo. Ujú. Bueno, Ya, perdón la interrupción. listo. Pero sí, básicamente, por qué las preguntas? Porque teóricamente los pasajes de arriba pues, nos ayudaban a responderlas. ¿Sí? Ahora, ¿pudo alguien nacer de esta forma? Sí, si se arrepiente, sí. No. Nacer. Nacer, Nacer, nacido, no nacer de nuevo, sino No, nacer. no, porque el No, Señor no hace imperfección. definitivamente no. La palabra enseña que no. No. No, porque específicamente, o sea, Hombre y mujer los creí. Hombre y mujer, punto. que No se hay haya más. nacido con esa condición. Es correcto, porque el Señor no te juzgaría por algo que Él hubiera diseñado, Y aquí está, ¿cierto? Juancho, mira, en Génesis 1:27 y 2:24 podemos ver cuál es el diseño de Dios, que es claro. Y el diseño, y además en Mateo 19:4, porque es que siento que eso lo estamos pasando a mil, entonces por eso te doy esos versículos. En Mateo 19:4 también dice que Dios no crea algo que luego llame abominación.
también está en Santiago 1:13, o sea que nadie puede nacer, que esa es otro argumento de las personas que practican estas actividades, que es que dicen que es que nacen así. Eso no es cierto. ¿Cuál fue el pasaje de Mateo? 19:4. Listo. Caro Rosso Ok, levantó la Caro mano. Rosso levantó la mano. Completar aquí unas cosas. Yo encontré, por ejemplo, que se pueden hacer con debilidades, con inclinaciones, con deseos desordenados, tendencias pecaminosas y luchas internas, más no con una condición de esa. O sea, no. Sí, porque el Señor no. ¿Cuál versículo es ese? No, eso es como, no es un versículo, ¿cierto? Sino que es algo, No, es como una lista de lo que enseña la Biblia sobre eso. por ejemplo, yo también tengo, nadie nace practicando el pecado, pero todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que inclina al pecado. Eso está en Romanos 3:23. Entonces, de pronto, las personas homosexuales tenían esa inclinación pecaminosa y lo practican, así como hay otros pecados que nosotros también cometemos porque nacemos con una inclinación pecaminosa. Por ejemplo, el mentiroso no es que porque nació por el ADN que es mentiroso, no. El ser humano tiene una inclinación pecaminosa, que es muy diferente a que es que nació así. Ok, listo. ¿Cómo debe ser tu trato con los que practican este pecado y similares? Con ¿Para todos misericordia. o...? Ujú. ¿Se acuerdan de mira, aquí dice, ¿cómo debe ser el trato? Debe ser un trato amoroso. Recuérdense que debemos amar al pecador, pero odiar al pecado. De hecho, a veces también, ay, perdón si soy insistente con eso, pero es que me ha tocado hablar a veces de esto. Ay, lo que pasa es que es el libre desarrollo del amor y es que Dios nos ama a todos. Eso es verdad. Dios nos ama a todos. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y no todos y el que está practicando el pecado, el que, o sea, que defiende y practica ese pecado no es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos tratarlo nosotros? Al igual que el Señor, con amor. Pero hay que hablarles la verdad en amor. Una cosa es tratarlos con amor, tratarlos con respeto, porque los seres humanos merecen respeto, pero no podemos decir, no, lo que tú estás haciendo está bien hecho. Tampoco estoy diciendo que salgamos pues a darles bibliazos a todos por la cabeza, pero si se da, primero sabemos que están pecando, que no está bien, que eso no agrada a Dios. Y si hay la oportunidad de hablar con estas personas, vuelvo y les digo, estoy siendo vulnerable, a mí se me dio la oportunidad, pude mostrarle y nos sentarnos los dos y mirar los pasajes donde la palabra de Dios va en contra de este pecado. Entonces pienso que es una posición que podemos tomar cuando hay la oportunidad, hablar con la persona y decirle que pues no está en pecado, ¿cierto? Por ejemplo, nos decía ahí, Jesús comía con los pecadores, ¿cierto? Sí, Tenía gracia y básicamente, misericordia con ellos. si nosotros somos realistas, si yo comparo el pecado de la homosexualidad con el pecado de la mentira o Lo cualquier otro, mismo. son lo mismo. Ujú. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, es que tenemos como unas escalas de pecado, Así es. ¿sí? Y resulta que eso no existe. Las escalas de pecado no existen. Y lo más raro es que para nosotros el pecado del otro es más grande que el mío. Ujú. Entonces esa escala es muy difícil de llevar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Se les debe amar como a cualquier persona pecadora. Eso no debe ser Ujú. diferente. Pero nosotros amamos con la verdad, no con la Exactamente. condescendencia. ¿Sí? Como dice el pastor Darío, es tolerancia en la distancia. O sea, nosotros toleramos, somos amables, los podemos saludar, escuchar, servir, ayudar, pero no vamos a decir que lo que están haciendo está bien hecho. Es correcto. La otra pregunta es si hay alguna solución. La respuesta estaba en el pasaje de 1 Corintios 6:11. Ujú. Esto La erais algunos solución de es vosotros, pero fuisteis lavados, Cristo. pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en Ujú. el Espíritu de nuestro Dios. Si ustedes ven, hay muchos testimonios que uno puede ver incluso en internet de personas que
han abandonado esa práctica y han restituido sus vidas. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Olguita, Lucía levantó la mano. Ay, sí, soy muy habladora, pero es que les quiero compartir Oiga, un testimonio perdón. así súper claro. Señora, Juan, ¿me das el versículo que acabaste de leer, por favor? Primera de Corintios. Corintios 6:11, está dentro de la tarea, es el numeral, ay Dios, es la De la pregunta pregunta 7, 8 de la o pregunta 7. 7, los pasajes que están ahí, está el de Primera de Corintios 6:9 al 11, está la parte de que no heredarán el reino de Dios, pero después habla, esto eran algunos de vosotros, ¿sí? Y básicamente ahí está, fuisteis lavados, fuisteis santificados. Primera de Corintios 6:9 al 11. Es más, es un versículo muy bueno para orar por aquellas personas que nosotros tengamos en el corazón, orar por ellas en este tipo de cosas y en todas las demás, porque todos realmente somos lavados de todo, de la mentira, de la infidelidad, Del pecado, como decías tú, que el pecado que del no, pecado de los no. ojos, hasta de la berrión de gula, que a veces comemos de más, de todo eso. ¿Listo? Bueno. Yo estaba diciendo algo, Dale. así súper rápido. Cuando estábamos en México, llegó una persona transgénero, como transgénero a la iglesia. Y les voy a contar lo que le pasó y ahora miran ustedes si no lo hubiéramos recibido así. Se le recibió bien, iba vestido como de medio mujer y hombre, porque ellos se visten raro, pero era un hombre, dijo que se llamaba Michelle, yo creo que tú te acuerdas, Juancho. Sí. Y se le recibió ¿cómo? Se le recibió con amor, se le acompañó, se le escuchó, se le aconsejó, se le mostró la verdad a través de la palabra. Pasaron unos días, era un muchacho joven, pasaron unos días, él siguió yendo a la iglesia, se quebrantó mucho. Con el tiempito, como al mes o yo creo que menos, ya empezó a hablar de él como hombre, o sea, ya no soy Michelle y dígame ella, sino él. Y a mí, ¿qué fue lo que más me impactó de esto? Yo creo que no había pasado, no, ni que 2, 3 meses y se murió. Le dio un infarto, era joven, a mí eso me impactó muchísimo, eso hace más de que 20, hace como 20 años. Pero a mí me impactó tanto porque se imaginan qué hubiera sido, no solamente de la eternidad de él, sino de nosotros. Si no lo hubiéramos recibido bien, no le hubiéramos dado amor, si no lo hubiéramos tratado como Cristo quiso que lo hubiéramos tratado. Ahí les dejo solo la pregunta, para que sepan cómo debemos nosotros tratar a las personas que tienen estas dificultades. Es que nosotros no podemos tener papel de jueces, ¿cierto? El juez sobre todo de la tierra es el Señor, los demás no. Bueno, me quedan 12 minutos para acabar esta clase y tenemos un chorro de tema todavía. ¿Y por qué no la terminamos en la otra? Partiéramos un pedazo. Y yo estoy en la terminal esperando acabar Ay, la sí, qué clase. pecado. Acabémosla y terminamos la próxima. No. Bueno, lo que pasa es que la tarea que voy a dejar está parejita con esta, larga. Dios mío. Porque no, imagínate, a Caro le van a dar las 10 en el terminal. Bueno, cortemos ahí entonces la próxima semana. Ay, el lunes que viene es festivo. Yo tengo un inconveniente, es el lunes, no puedo tomar. Ah, mejor, alcanzan a hacer las 2 semanas, a terminar esta y hacer la otra. Entonces, nos vemos en 2 semanas, nos veríamos el 20, 4, no. El lunes que es 18. 18 y 7, 25 debe ser. 25, sí. ¿Listos? Bueno, consten, no acabamos porque ustedes dijeron que no acabamos. Ay, no, qué pecado. Yo dije, pero no sé qué opinan las demás. No, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, quedamos quedamos en el punto 8 para mirar el tema del Lot. ¿Sí? Hay que verlo, pues no es una cosa demorada, pero sí es importante porque de allí surgen dos pueblos que son complicaditos. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que tocó correr, es que el tema es denso. Fíjense que es que uno cree que no, pero Génesis, si uno estudia Génesis, uno entiende absolutamente toda la Biblia, si uno pone a mirarlo con calma. Es denso y interesante. Ay, sí. Sí, la verdad sí. Y eso que
Y eso que yo he estado pensando estos días, y porque yo tenía pensado antes que arrancáramos estudiando solo Génesis 2 y 3, antes de entrar con Abraham, porque ya nosotros hemos visto más o menos el tema del diluvio, hemos visto el tema de Noé, algo así muy rápido, pero ya teníamos un conocimiento y yo dije, no, arranquemos con Abraham, pero me he arrepentido porque yo creo que sí hubiera sido bueno haber estudiado Génesis 2 y 3 bien estudiado, eh, porque nos ayuda incluso con mucho de esto, nos da mucho sustento. Bueno, si no hay más, ¿hay alguna pregunta del tema? Olga Lucía levantó la mano. No, la tengo encalambrada de que la había levantado hace rato, perdón, la voy a quitar. Ok, listo. Entonces, pues bueno, vamos a Carolina, levanta la mano. Carol Carolina, Luján. o ya, Carolina ya se fue para la casa. yo creo que Le ya puso guardó fue el la mano teléfono. al bus, le puso fue la mano al bus. No, no me escuchan. No, Ahora ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí. Aquí estoy sentada todavía esperando acabar la clase, mijitos. No, Pero sino que yo quiero, es Juan, no, que tú dices que vamos lentos, que vamos despacio, pero me parece muy importante, o sea, el no correr, o sea, no gastar el afán para que podamos entender bien todo esto, porque mira todo lo que hemos estudiado el día de hoy y lo hemos leído millones de veces, pero nunca lo hemos analizado de esta manera ni entendido de esta manera. Entonces, pues me parece que es muy importante y para mí pues me ha servido mucho y yo creo que para todos mis compañeros también. Ay, sí, así es. Uno ve cosas y dice, ¿cuántas veces no leí ese versículo? Nunca había visto eso. Ok. Bueno, pues démosle la gloria a Dios porque la verdad es Él el que coloca el Amén. querer, el hacer y la palabra es de Él. Amén. Entonces, ahí uno realmente todo lo que somos es personas que de pronto el Señor ha puesto el interés de estudiar un poquito más a fondo. Y bueno, la gloria es siempre para el Señor, porque Amén. Él es todo en la vida de nosotros. Amén. Bueno, es que yo sí lo hago y yo sí pido disculpas porque a algunos de ustedes, pues sí les parecerá muy largo. Lo que pasa es que es denso, es denso. Y yo tratando de avanzar un poco más rápido, porque si no vamos a acabar en diciembre, puse los temas un poquito más gruesos. Se supone Entonces, que confirmado, tenemos clases el 25 de mayo, ¿cierto? No hay clase de hoy en 8. el 25. Los puentes de junio sí vamos a tomar clase todos los puentes, porque si no se nos mueve esa vaina por allá hasta noviembre del otro año. ¿Listo? Y en el peor de los casos, cuando alguien no pueda, le quede pues ya Se va a imposible quedar su tocar grabación. grabarla. Ujú. Entre otras, voy a parar la grabación que le quedó mucho comercial a las personas. Detener la grabación, listo.